Bueno, pues bienvenidos al segundo capítulo de Realidades. El día de hoy tenemos un nuevo invitado especial. Él viene desde Colombia, es un gran amigo mío, el cual tuve la oportunidad de visitar el año pasado para conocer un poco de su cultura y sus tradiciones. Y él está aquí el día de hoy para hablarnos de la realidad de vivir en Colombia y los aspectos que rodean esta realidad. Así que Bueno, bienvenido, Rodolfo, Gabriel. muchas gracias por esta introducción. Saludo a todos los oyentes y pues primero que todo, estoy muy feliz de estar aquí. Quería, la verdad, compartir este, en este espacio contigo y con todos los oyentes lo que es Colombia, lo que ha venido pasando en Colombia y pues darle a cada persona lo que es la información de una persona que vive en Colombia, pero que objetivamente les va a brindar esta información para que cada uno a su juicio eh, juzgue lo que en realidad está pasando en el país sin nada de parcialidad ni nada de esto que muestran en lo que son los medios de comunicación. Y pues sí, comencemos. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta, que es acerca de la seguridad o la inseguridad en Colombia. Más o menos cuéntanos cuál es la realidad en Colombia y qué tan diferente es a las series que llegamos a ver en el internet o en la televisión, qué tan alejada es la realidad de Colombia con lo que vemos en las noticias y en el internet con lo que realmente está Pues bueno, pasando tenemos que actualmente en Colombia. comenzar teniendo en cuenta que Colombia es un país que se encuentra dentro de los países subdesarrollados y pues dentro de estos países la violencia se encuentra inmersa, diría yo, dentro de la sociedad. eh, Generalmente. Cada país tiene lo suyo, pero en el caso de Colombia la violencia ha sido parte desde la independencia hasta la actualidad. Lo que yo veo es que todo esto puede haber sido ocasionado por un problema entre lo que son las clases sociales. ¿Por qué? Porque me parece que hay una brecha social, como le llaman, que eso ha causado diferentes problemas, diferentes guerras, porque Colombia tuvo una guerra civil, por así decirlo, es una guerra civil en realidad, durante casi 50 años y que todavía tiene los mismos problemas, pero es un conflicto muy grande que no nos, no nos daría el tiempo para abarcarlo todo. Lo que yo puedo decirle es que Colombia ha mejorado, pero que la violencia todavía sigue presente dentro de los diferentes ámbitos de la sociedad. Hablemos de violencia también como violencia, vamos a referirnos como lo que yo le llamo la violencia diaria aquí en el país, que es asesinatos por, no sé, hurtos, este, asesinatos de líderes sociales, eh, etcétera. No quiero ser tan específico, pero es más o menos lo que está pasando ahora. Y más en estos días que han pasado diferentes masacres y que han tratado de maquillarlas, lo que son los medios de comunicación. Pero bueno, continuando, para responder el interrogante, si Colombia, hay que admitirlo, es un país donde hay violencia, pero la inseguridad se ve más en unas ciudades que en otras. Se ve mucho más marcada en ciudades, no sé, como ciudades como lo que es la parte del Nariño, Cauca, que son territorios controlados no los controla el ejército, los controlan
las bandas criminales y diferentes grupos al margen de la ley. Pues esto se debe a que hay un abandono del Estado y pues es lo que yo pienso, ¿no? Eh, un abandono estatal y estos grupos aprovechan para tomarse las diferentes poblaciones y son poblaciones que son muy pobres y pues la gente reclutan a niños y etcétera, pero voy a seguir. Por ello, Colombia es un país inseguro, pero vamos a hablar ahora de la visión acerca del turista. Evidentemente Colombia ha tenido diferentes problemas, muchos problemas con lo que es la seguridad, pero si un turista viene, por ejemplo, a la ciudad de Barranquilla, que es donde yo estoy viviendo, eh, yo diría que hay una probabilidad, o sea, todo depende de en qué lugar estés, como vuelvo y reitero, todo depende en qué barrio estés, porque aquí todo es muy, aunque, bueno, no estás exento de que en algún barrio de una clase alta, por así decirlo, pues pase algo que te roben o algo así, pero mucho menos probable, ya. Entonces, Colombia diría yo que es un país inseguro, pero que ya ha mejorado mucho y que está mejorando. Para el turista, pues yo creería que lo que es Cartagena, lo que es Medellín, pues son ciudades que se han esmerado por atraer a los turistas y que los turistas se sientan más seguros. Entonces, pues la conclusión sería de que la inseguridad se ve en todas las ciudades, pero que dependiendo de la ciudad vamos a ver más inseguridad o menos inseguridad. Pues yo quisiera que Rodolfo nos compartiera un poco de su experiencia acá. Sí, sí, pues de hecho, acabas de decir es la definición perfecta no solo de la seguridad e inseguridad en Colombia, sino que esa definición también permea a la definición de México, ¿no? Porque realmente estamos en situaciones muy parecidas, muy idénticas una a la otra. Y pues tristemente nos hemos acostumbrado a este tipo de cosas, ¿no? Asaltos, robos y todas estas cosas que nos hacen sentir inseguros en el día a día y que pues tristemente se han convertido en parte de nuestra vida diaria, ¿no? De igual manera, esto pasa en México, ¿no? Que pues depende de la ciudad, depende de la seguridad, ¿no? En la Ciudad de México hay puntos seguros, hay puntos inseguros. Si te vas a una ciudad más pequeña, lo más probable es que sea más seguro. Entonces sí, igualmente hay una gran diferencia de una ciudad grande a una ciudad pequeña y depende de la zona, ¿no? Y claramente también como turista pues tienes que estar pendiente porque pues claramente se nota cuando alguien es un turista y cuando es alguien que vive en este país y tienes que estar atento a todas las cosas que te rodean como turista, ¿no? Y desde el punto de vista de turista mío en Barranquilla realmente me sentí seguro, a pesar de que pues realmente casi todo nuestro movimiento fue en automóvil o de una manera privada, pues me pude sentir seguro, ¿no? Pero fuera de los factores que ya mencionamos, realmente me sentí seguro. Y acerca del narcotráfico, ¿crees que puedas mencionarnos algo acerca de esto? Y pues quisiera agregar también que la parte de lo que son la imagen que se muestra de los narcotraficantes aquí en Colombia. Pues todo el mundo sabe que aquí en Colombia se encuentran grupos de narcotraficantes y pues así como lo muestran en series, mm, pues no es del todo cierto. O sea, primero que todo está ese estigma de que los colombianos son narcotraficantes. Pues yo les podría decir que no es del todo cierto porque, primero que todo, el, lo que es los índices han bajado. Los índices
narcotráfico, diría yo que han bajado con respecto a la época de los ochentas, que sí es la época de los famosos líderes de carteles y todo esto, pero que la gente en realidad creo que han bajado estas prácticas del narcotráfico, eh, que todavía sigue, eso es evidente, pero que no todos los colombianos somos narcotraficantes, ni todos los colombianos nos gusta la droga. Mucho, o sea, al revés. Aquí siento que la droga todavía no está muy bien vista, consumirla, pues. Eh, y pues no somos un país altamente consumidor de drogas. Y creería yo que los demás, no sé, demás países tienen esa visión, pero en realidad aquí o sea, el consumo de drogas no es masivo como en otros países. Porque claro, de aquí se hace, pero se exporta a otros países. Entonces, yo creo que ya ha ido bajando esa cultura del narcotráfico, porque prácticamente era una cultura y pues se ha ido trabajando poco a poco, pero que todavía falta mucho camino por recorrer y que pues, pues sí, ir mejorando paso a paso lo que es materia del narcotráfico y pues sí, eso. Oye, Gabriel, y pues pasando a la siguiente pregunta, fuera del tema del narcotráfico y la seguridad, ahora sería más acerca de la gente. La pregunta es, ¿cómo es la gente en Colombia? Acá en México tenemos una percepción bastante buena acerca de los colombianos, que es pues que son muy sociales, que les gusta hacer fiesta y que realmente son muy parecidos a nosotros, ¿no? Es lo que nosotros sentimos como mexicanos, esa es nuestra perspectiva. Muchas veces se llega a escuchar que los mejores amigos de los mexicanos son los colombianos, porque pues somos con los que tenemos una relación más cercana, ¿no? Entonces, más o menos tú cuéntanos que cómo es la gente en Colombia realmente, si es como lo estamos escuchando los mexicanos o realmente es algo muy distinto. Entonces, pues más o menos cuéntanos, Gabriel. Pues bueno, yo tuve la oportunidad de ir a México hace, no sé, unos 9 años. Estaba pequeño, sí. Pero lo que yo recuerdo es que la gente se parece en el sentido de que, o sea, se parecen con respecto acá a Colombia, en el sentido de que la gente es un poco, es abierta y es amable. Eso es lo que yo creo que caracteriza a la gente en Colombia de manera general. La gente en Colombia, o sea, los colombianos, creo que mayormente somos personas abiertas, así como los mexicanos, y pues siempre ayudamos al extranjero. A veces ayudamos al extranjero hasta más más que a los mismos colombianos. Um, pues también creo que tenemos una cultura de, por así decirlo, de querer ayudar siempre y de una cultura de gente trabajadora, gente que trabaja duro. Este, eso es lo que yo veo, pero también depende, diría yo que depende de cada región, las especificidades, pero de manera general eso es lo que yo pienso de cuando tú me preguntas por los colombianos en general. Ok, ok. Oye, y hablando ahora solamente de los colombianos, ¿tú cómo dirías que es la relación entre colombianos? Entre la gente del sur y la gente del norte, la gente del este y la gente del oeste, los del centro, ¿cómo es esta relación más o menos entre todos? ¿Tú dirías que pues realmente están todos unidos como nación, como ciudadanos, o realmente hay una división entre Claro que sí, todos, creo o que cómo es esta relación? Colombia ha tenido esas divisiones regionales desde, desde los principios de su existencia. Colombia está dividida en regiones, eh, pero no solo geográficamente, sino, bueno, políticamente,
sino socialmente, diría yo, porque las costumbres en cada región son diferentes y pues la forma de actuar de las costumbres exactamente son diferentes en las distintas regiones. Por ejemplo, en Bogotá, pues la gente es mucho más reservada. La gente no te va a cómo es, o sea, no te va a invitar a la casa, a tu casa así, de alguna que te conozcan, etcétera. En cambio acá, en la costa, la gente es mucho más abierta, eh, la gente es mucho más solidaria, diría yo, en diferentes casos, pues, este, y sí, lo que yo veo que es como el problema principal del colombiano es que somos intolerantes de manera general, obvio, pero yo creería que eso es lo que a veces nos causa tantos problemas entre nosotros, que no toleramos las diferencias y que nos han creado como para dividirnos o no sé, pero siento que si el país fuera más unido y que todos fuéramos hacia el mismo norte, el país iría en mejora constantemente, pero ese no es el caso. Creería yo que dentro de todos los ámbitos se ve regionalismo y que las diferencias eh, no son aceptadas. Sencillamente eso es lo que pasa aquí en Colombia. Sí, y yo creo que esto pasa también en la sociedad mexicana. La verdad es que, lo decía en mi podcast anterior, se compara mucho con una cubeta de cangrejos, y esto es porque si tú llenas una cubeta de cangrejos, tú la puedes dejar y nunca ninguno se va a salir porque cuando un cangrejo intente salirse, los demás van a intentar jalarlo. Y eso pasa con la ciudad mexicana, ¿no? Cuando hay algún mexicano que tiene éxito en algún deporte, en algún cualquier materia, en el extranjero o Sí, donde sí, sea, siempre son los mexicanos los primeros en tirarle odio a esta persona, ¿no? Entonces, pues realmente los mexicanos son muy de, si no destacan ellos, tiran mucho odio hacia el otro mexicano que está destacando. Entonces, más o menos, ¿cómo compararías esto en Colombia? Porque en México sí, sí afecta mucho y yo creo que sí es un gran claro, sí, problema sí. en México Pasa esto muy del egoísmo. parecido que la gente no tiene ese. O sea, la gente cuando ven a otra persona que está mejor, puede ser económicamente o que es una persona exitosa en cualquier ámbito, pues hay envidia y lo que se busca es ¿cómo decirlo? Eh, Difamar a la persona, eh, de quitarle, por así decirlo, validez a lo que hace y muchos otros mecanismos, diría yo, para deslegitimar lo que, digamos, el éxito de una persona. Eso me parece que sí, eso pasa mucho. Oye, Gabo, y pasando a otra pregunta muy importante, creo yo, o al menos en México no se conoce tanto, o yo no conozco tanto, es la comida típica de Colombia. ¿Cuál es? Yo sé que hay pues diferentes regiones, diferentes zonas, diferentes platillos, pero más o menos cuáles son los más comunes, los más importantes, los que dices, si no comiste esto es que no fuiste a Colombia, o sea, los más importantes, los más destacables, los más ricos, Bueno, claramente, pues, ¿cuáles como serían? tú lo has dicho, depende de cada región, pero los platos típicos que yo he visto que por así decirlo, se le venden al turista son, comencemos con lo que es la bandeja paisa. La bandeja paisa es, por así, o sea, es un plato que viene con arroz, chorizo, lentejas, y sí, o sea, básicamente eso es lo que trae y si no estoy mal, plátano,
plátano, no sé si es que le llaman guisado, no recuerdo exactamente, pero básicamente es eso. Eso es de, como su nombre lo dice, es de Medellín, de la región paisa. Bueno, tenemos también en materia de lo que son fritos, porque aquí hay una cultura o sea, los fritos son, por así decirlo, comida que normalmente se come en la calle, que no son así de restaurantes ni nada de eso. O sea, hay restaurantes especializados, pero los fritos mayormente se encuentran eh, regados, por así decirlo, por todas las calles y todo eso. Y tenemos la arepa de huevo, que es una arepa que tiene huevo, obviamente, y es frita, de maíz, obvio. Si no estoy mal. Y Este, tenemos las empanadas, que bueno, las empanadas en realidad no son colombianas, pero se comen mucho aquí. Y aquí se comen con lo que sea, o sea, con diferentes cosas, ya, o sea, con ají, con suero, con salsa chimichurri, no sé, o sea, cualquier locura le echan aquí, ya. Este, También tenemos, por ejemplo, aquí en la costa tenemos, bueno, pescado se come mucho en la costa, obviamente. La mojarra frita. eh, Se come también mojarra frita con patacones, que tú tuviste la oportunidad de probarlo acá, Fo. Bueno, Sí, sí, el patacón era el blanco, ¿no? no, patacones, ¿No? plátano, pero o Ah, es sea, cierto. como diría yo, tajado, o sea, como cortado. Ah, claro, ok, rebanado. Sí, Sí, sí. exacto, rebanado. Oye, Eh, también hubo otra comida que no era, o sea, no era un platillo en sí, pero creo que es algo que al menos yo nunca he visto en México, que era arroz, pero era café, pero no recuerdo si era café porque era de chocolate o era de no, canela o de qué era. era arroz de coco. Eso me llamó bastante. Eso aquí en México al menos creo que no, nunca lo había escuchado. Sí, es algo típico de acá de la costa y se me había olvidado el chicharrón, que pues el chicharrón sí lo puedes encontrar, diría yo, en cualquier parte de, del territorio y pues es algo típico, como digo, o sea, la cultura de la comida aquí es pues cosas así como sopa y fritos y mucho arroz y, o sea, hablando de una manera muy, muy general. Y sí, básicamente eso. Ok, ok, bueno, pues la próxima pregunta es acerca de la diversión en Colombia. Más o menos, ¿qué hace un colombiano en viernes a la noche, en fin de semana? De igual manera para los turistas, ¿qué puedes hacer tú como turista? ¿Cuáles son los atractivos más grandes de Colombia, lo más famoso que hay para visitar? Y además de lo famoso, la vida nocturna, ¿no? La vida de salir en la tarde. ¿Qué se puede hacer en la tarde? ¿Qué se puede hacer en la noche? Ya sea como colombiano o como turista, ¿no? ¿Cuáles son tus opciones y qué es lo más famoso que hay en Colombia? Bueno, primero, lo que a mí siempre se me ocurre cuando pienso en turismo, se me ocurre Cartagena, se me ocurre Santa Marta y pues dentro de ellas, de estas ciudades, se encuentran muchas atracciones que tienen eh, un, una importancia histórica y que pues son muy atractivas para el público y que este, pues son muy, muy concurridas ya. En unas épocas más que otras, pero lo que es, por ejemplo, Cartagena casi siempre está llena de turistas. O sea, a veces hay partes donde no encuentras cartageneros, sino puros turistas. Y sí, lo que yo se me ocurriría es actividades, bueno, como en todo, aquí las fiestas son, diría yo, muy buenas en manera general. Este, pues sí, o sea, creo que sería un gran atractivo las fiestas de acá, porque aquí la gente, pues, es mucho más.
más animada, diría yo. Este, no sé, o sea, no Sobre sabría. todo en la costa, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y pues la gente aquí, en general en la costa, le gusta mucho lo que son las fiestas, ya. Entonces, aquí a cada rato están pasando fiestas, festivales, etcétera. Eh, y pues sí, o sea, aparte de lo turístico, las fiestas, este, también diría yo que Medellín pues es como un nuevo atractivo turístico. Obviamente Bogotá también es un atractivo turístico, pero el problema de Bogotá es que Bogotá hay muchos, o sea, el problema que yo le veo es que hay mucho tráfico y pues eso, no sé, o sea, en mi caso no es llamativo a Bogotá como para visitar, pero por ejemplo Tunja son ciudades muy agradables este, y que se pasa muy bueno. Son tranquilas, pero lo que son las costas Caribe y la Pacífica, pues diría yo que las fiestas, la alegría es lo que caracteriza a la gente y pues yo creo que la gente al final no se aburre con ninguno de estos planes. Vale, Gabo, pues pasando a la siguiente pregunta, es acerca sobre las colombianas, algo que es muy sonado en Latinoamérica y en todo el mundo realmente. Y la pregunta es básicamente pues todo lo que rodea este tema, ¿no? Porque es muy conocido, muy escuchado que en Colombia pues las mujeres son muy guapas, muy bellas, que llaman la atención a donde sea que vayan. Y entonces parte de este concepto viene a partir de que se cree, al menos en México se tiene la idea, de que la mayoría de las niñas colombianas desde temprana edad, desde 15 años, que son la edad en la que más o menos empiezan a madurar físicamente, pues ya se están operando, ya sea cualquier parte de su cuerpo, ya se están operando y bueno, que en el resto del mundo esto tiene una concepción un poco tal vez negativa y algo que parece ser que en Colombia pues es bastante normal, ¿no? No se ve como nada negativo y además porque hay una gran expectativa sobre las mujeres colombianas, ¿no? Ser una mujer colombiana y no ser bonita, no ser llamativa hacia los hombres, por así decirlo, es como decepcionar el estereotipo de la mujer colombiana, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentiría una mujer colombiana que no cumple con los estándares de belleza de su país, que son los más altos del mundo, ¿no? ¿Cómo responderías tú a todo esto? ¿Tú cómo crees que se desenvuelve? ¿Cómo pasa esta situación? Pues bueno, personalmente lo que yo pienso es que efectivamente aquí en Colombia hay mujeres muy bellas y que pues sencillamente creo que son muy llamativas para la gente alrededor del mundo. Y lo que yo veo es que de pronto la mujer colombiana es un atractivo porque es como una mezcla de diferentes cosas, o sea, de la mujer africana, de la mujer indígena y la mujer española. Entonces, creo que esa mezcla, pues, eh, es lo que ha dado origen a las colombianas y pues hay colombianas que mayormente, o sea, sin operaciones, sin nada. Por ejemplo, aquí en Barranquilla hay demasiadas mujeres muy bellas, en la costa en general. Y pues sí, o sea, cada una tiene su belleza y pues no quisiera como meterme tanto en el tema porque pues creo que eso depende de cada persona, pero sí es verdad que en el mundo se conoce a las mujeres colombianas por su belleza. En el segundo punto que me preguntabas era, bueno, lo que yo quisiera decir es que lo que pasó con eso de las operaciones creo que se ha vuelto un poco parte también de la cultura. Y esto aparece cuando aparece al mismo tiempo con lo que es el tema del narcotráfico. ¿Por qué?
porque los narcotraficantes al tener tanto dinero podían darse el lujo de mandar a una muchacha pobre, una peladita como le decimos acá, a que se operara y quedara muy parecida a lo que él quisiera, o sea, a lo que él se imaginara, una modelo de Estados Unidos, una modelo que veía en televisión, etcétera. Ellos se daban esos lujos y entonces las peladas, las peladitas, como le decimos acá, se operaban y pues creo que después de ahí, mm, por ejemplo, eso lo vemos mucho en Medellín, que hay demasiadas, o sea, hay muchas muchachas que optan por operarse. Ya, creo que eso ha hecho parte de la cultura y que ahora mismo es como que eh, mucho más normal. Ya, ahora es normal, me parece a mí que cualquier mujer de, no sé, 18 18 20, 21 22 eh, se esté operando. Eh, Me parece que la cultura nos ha llevado a eso y que pues castigamos de pronto, o sea, la gente ve mal otras cosas, pero ya lo que es las operaciones ya han hecho parte de nuestra sociedad actual. Este, y, o sea, básicamente eso fue lo que ocasionó estas masivas, por así decirlo, operaciones. Eh, y entonces empezaron las mujeres a operarse y también vemos una problemática de que muchas mujeres se operan y después eh, o sea, muchas han fallecido en lo que son los procedimientos eh, de belleza, o sea, sí, exacto, y pues también ha sido un gran riesgo. O sea, me parece que es un gran riesgo operarse, pero ya eso es otro tema. Metiéndonos en el punto de que si una muchacha no es muy agraciada, por así decirlo, no cumple con los estándares de belleza aquí en Colombia, pues yo diría que tiene una presión, pero que diría que no es necesario operarse porque cada uno debe aprender a valorarse tal cual como es, porque cada uno tiene un valor intrínseco y pues no podemos medir a todos con la misma vara, ya. Eh, entonces, lo que yo pensaría es que la ansiedad que le causa a una muchacha que no es muy agraciada, eh, lo que es que las demás personas la vean de una manera un poco, no sé, hostil, por así decirlo, este, que no la vean, o sea, que tenga miedo de que los hombres no le presten atención, etcétera. Pues, o sea, eso me parece que pasa muchas veces ya. Me parece que hay muchachas muy lindas que aún así deciden operarse porque quieren tener más, quieren ser más lindas, pero en mi caso, o sea, no me parece, o sea, no estoy de acuerdo con todas las operaciones que se han llevado y mucho más aún eh, teniendo en cuenta de que muchas mujeres fallecen dentro de estos procedimientos. Sí, mira, esta parte de los fallecimientos, la verdad, yo nunca la había escuchado y creo que no se escucha casi en ninguna parte. Realmente solo se escucha la parte positiva. Pero realmente esa parte no se escucha nada, nada. Realmente fue un dato bastante sorprendente. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, Gabo. Y pues más o menos tiene que ver con los modismos, ¿no? Igual que en México, que cualquier otro país, depende de la zona, del norte y del sur, pues hay diferentes modismos, ¿no? Claro, pero siempre están los más famosos, ¿no? Y más o menos cuáles son los más conocidos. Yo me aprendí unos cuantos ahora que fui, están interesantes. Pero sí, más o menos cuéntanos cuáles son los modismos que más se usan, al menos en Barranquilla, que es donde vives tú, y en general, ¿no? Los más famosos en Colombia. Bueno, yo diría que parce es una palabra que
que la utilizan en casi todo, o sea, tú la puedes utilizar en cualquier parte y te van a entender. Parce viene de la palabra parceiro en portugués, que era supuestamente, o sea, lo que yo tengo entendido era que cuando se traficaba la droga o algo así, lo que eran los jefes de carteles y eso, o sea, intercambiaban palabras con los brasileros y entonces los brasileros decían parceriño y entonces se fue adaptando ese parceriño y se adaptó al parce, ya. Eso es una palabra, como te digo, la puedes Ok, ok. utilizar en cualquier parte y pues creo que te van a entender. Que parce es amigo, o sea, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué otra sí? Bueno, es muy diverso, o sea, el hablado es demasiado diferente, como yo te contaba antes, este, antes de comenzar el podcast, yo te decía que una vez me confundieron por venezolano en Medellín, imagínate, o sea, es que la diferencia de hablados es, o sea, por ejemplo, tenemos hasta más parecidos los de la costa con Venezuela que con los de Medellín. O sea, somos, y me parece que es gracias a que son áreas diferentes. Por ejemplo, Medellín es una zona montañosa y en la costa pues tenemos el mar ahí, estamos a mucho más, tenemos mucha más presión, estamos más abajo del nivel del mar y entonces eso creo que puede influir un poco en nuestros hablados y pues, ¿cómo te digo? con- Voy a proceder a hablar un poco de lo que es en la costa. En la costa tenemos un poco de modismos, pero son modismos vulgares, o sea, que aceptamos, pero que, que no todo el mundo los acepta. Ya, por ejemplo, este, hay un video que sale James Rodríguez jugando, o sea, que cuando él jugaba en el Banfield, había un tipo, un argentino que quería saludarlo como si fuera colombiano, a James. Y entonces le preguntó a un costeño cómo lo saludaría. Y entonces el señor le dice que dígale, usted es la verga, hermano. Usted es la verga, hermano. Lo que significa es que tú eres el mejor, que tú eres un capo, un crack, ya. Entonces, este, el argentino procedió a decírselo a James y James le dijo que eso era vulgar, como le decía antes. O sea, para el resto de la población, para el resto del país, eso puede ser vulgar. O sea, nuestro hablado es un poco vulgar, por así decirlo, pero aquí lo manejamos ya como algo común, porque pues no sé, o sea, no sé cuál será el origen de todas estas palabras, este, digamos, coloquiales eh, dentro del hablado costeño, pero también dentro de la misma costa tenemos, tenemos diferencias, pero ejemplos como el modismo marica, que es como no, o sea, no sabría explicarlo ya, pero es como se puede usar en cualquier situación. Te puede estar como quejando y tú decir como marica, o sea, como este depende de la Yo creo situación. que esa palabra, Ajá, yo creo que esa palabra sobre todo puede, como que lo que más como confusión hace, porque las demás palabras realmente son como una grosería, directamente se entiende que es una grosería. claro, Pero, o claro. sea, marica, al menos en Barranquilla, en Colombia, no se usa como para ofender, ¿no? Mientras, al menos en México o en otros países se usaría como una ofensa, ¿no? Cuando en la costa eso es algo como más sencillo, ¿no? Entonces, si la escuchas siendo de otro país, es como, uy, ya se están peleando o qué. Pero no, o sea, es como hablar normal, ¿no? Sí, o sea, también lo usamos para insultar y eso, pero pues, ¿qué te digo? O sea, como te dije ahorita, depende del contexto. O sea, aquí hay muchas palabras, pero las palabras se utilizan dependiendo del contexto y tienen significados diferentes. Vale, Gabo, pues pasando a la siguiente pregunta acerca de la relación entre nuestras dos grandes naciones, Colombia y México, relación un poquito más allá de lo político y lo económico.
Sabemos ya, hablamos un poquito de esto hace rato, de pues la percepción que tenemos entre nosotros, los colombianos, de los mexicanos y viceversa. Pero en general, como naciones, ¿cuál es esta relación que tenemos, no? O cómo se percibe esta relación desde Colombia? ¿Qué se piensa sobre Así es. México? ¿Qué hay en esta relación entre nosotros Pues dos? bueno, aquí creo que los mexicanos, como te decía antes, se tiene la concepción de que son personas muy, muy amables, muy abiertas. Y pues lo que yo tenía como de los mexicanos que de pronto hablaban chistoso, o sea, era lo que aquí o sea, es que, por ejemplo, uno veía los memes de que venían, ya, güey, no sé Sí, sí, qué, sí. esas cosas así. Y entonces, uno, pues, eso es lo que yo tenía ya, personalmente. Y pues sí, que son buenas personas y que el poco de series aquí hay demasiadas series que ponen que son de mexicanas y entonces a cada rato la gente haciendo o sea, como riéndose y cosas así. O sea, porque como que los mexicanos tienen un estilo particular en las novelas de Sí, sí, hablar, sí. ya. Entonces, ejemplo, el de Ah, Carmencita, claro, es de los más eh, famosos. Hasta acá nos da risa, ¿no? claro, claro, claro. Y pues todo eso, o sea, aparte creo que Colombia y México, como te decía, tienen muchos parecidos. Yo veo las imágenes y todo, o sea, las noticias y todas esas cosas, y pues tienen muchas cosas parecidas. Este, son como países, digamos, hermanos y, o sea, las culturas son muy parecidas. Este, y pues sí, o sea, eso es básicamente lo que yo veo entre los dos. O sea, tienen problemáticas muy parecidas. Este, siento o sea, que ambos, o sea, México representando allá lo que es Norteamérica y Colombia acá Sudamérica, o sea, son como el equivalente, ya, por así decirlo. Entonces, pues sí, básicamente eso es lo que yo pienso. Sí, porque justo como dijiste, yo creo que sí son naciones bastante hermanas, bastante parecidas. Digo, básicamente, pues todas las naciones latinas son realmente hermanas, pero al menos acá en México, que solo tenemos frontera con dos países latinos, de repente se escucha mucho de que, bueno, no se escucha mucho, pero sí se escucha que el mejor amigo de un mexicano sería un colombiano, o sea que al menos en México se tiene la perspectiva de que es mucho más fácil hacerte amigo o tener una relación con un colombiano que con cualquier otro latino y que, o sea, tal vez Colombia tiene relaciones más cercanas con otros países, pero al menos para México Colombia es como un país bastante cercano, bastante hermano y como dices igual nuestras historias se parecen bastante, entonces sí hay mucha similitud entre los dos. Te digo, al menos acá en México sí se ve como de, o sea, la primera nación hermana en la que pienso un mexicano es colombiano, antes que cualquier otro país. Claro, claro. Y sí, igual otra pregunta que tú me llegaste a hacer en algún momento y creo que también podría ser interesante de hablar es que tú me llegaste a preguntar que por qué en México no había tantas personas de ascendencia africana y, o sea, igual creo que en México no se tiene tanto ese concepto, pero bueno, dime tú ahorita que pues gran población de Colombia, o al menos 30% será, no lo sé, que tienen ascendencia africana y tú me preguntaste que por qué en México no existía eso, ¿no? Y yo había dicho que no existía, que porque cuando los españoles llegaron a México realmente no necesitaron traer gente de África porque aquí ya había grandes civilizaciones y esas civilizaciones fueron las que fueron esclavizadas, ¿no? Entonces no hubo necesidad de traer gente. Pero dime tú también ahorita, entiendo que en Colombia esa situación fue diferente porque, bueno, las civilizaciones que habían eran más pequeñas y pues no menos en ese aspecto fue un poquito diferente. Entonces, más o menos si nos pudieras contar
cómo fue ese inicio de la conquista y cómo evolucionó un poquito después. Pues bueno, los españoles llegaron acá ya después de haber experimentado en México, sabiendo todo lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer después de haber fallado y después de haber también conquistado México. Entonces se procede, o sea, se dan cuenta de que los indígenas pues no, no tenían esa fortaleza que ellos necesitaban y los españoles querían puro oro y querían eso rápido, ya. Entonces ellos, después de que se descubre, después de que los portugueses, creo que es, llegan a lo que es África, tratando de buscar otra ruta para América, eh, empieza esa movilización de los africanos hacia acá. Aquí creo que, a diferencia de países como Argentina o Uruguay, se mantiene mucho, o sea, todavía se mantiene eh, la población afrodescendiente, mientras que, como mencionaban, países como Argentina y Uruguay, creo que fueron segregados, o sea, aquí también son un poco segregados, pero creo que lo que pasó en Argentina fue algo más marcado y lo que yo tengo entendido es que los afrodescendientes eran primeros en las filas del ejército argentino y pues muchos murieron y que muchos, o sea, quedaron las mujeres viudas y empezaron a mezclarse con lo que eran los españoles o, bueno, argentinos blancos, digámoslo así, los criollos. Y, y pues sí, o sea, aquí, por ejemplo, en la costa, eh, pues yo diría que hay una alta población afrodescendiente que también se ha mezclado y pues que ya no está tan marcada, por así decirlo. Eh, por ejemplo, en Cartagena se trajeron muchos esclavos, pues Cartagena me imagino que era por la riqueza, porque se necesitaba hacer las murallas, por diversas, diversas circunstancias y pues sí, o sea, de pronto al ver que los indígenas no funcionaban tanto, entonces procedieron a traer a los afroamericanos, bueno, sí, a los africanos en ese momento. Correcto, sí, bueno, creo que, pues sí, como dices, por ejemplo, lo que yo sé de Argentina al menos es que em, ahorita existe gran población europea, italiana, alemana sobre todo, y gran parte de esto, este dato creo que tal vez sea un poquito curioso, que tal vez no se conoce tanto, es que hubo un presidente en Argentina, no recuerdo cuál, pero fue uno de los primeros y mandó a matar a muchos indígenas puros, así que la cantidad de indígenas que había en Argentina se redujo bastante porque, bueno, hubo un presidente que decidió que no formarían parte de esa población, pero ese sería como dato curioso. Pero sí, creo que por ahora hemos terminado con el episodio de hoy. Realmente creo que abarcamos bastantes temas y pues creo que cubrimos gran tiempo y grandes dudas que generalmente se escuchan pues en México y en otras partes de Latinoamérica. Y pues sí, no sé si quisieras agregar algo más, Gabriel, para terminar este episodio. Pues bueno, quisiera decirle a las personas que habiendo escuchado lo que es la versión eh, de mi persona, de lo que es Colombia, pues invitarlos a que vengan ya después de que todo esto de la pandemia esté solucionado, o que vengan a Colombia y que cada uno experimente eh, lo que es el país y experimente con las personas, eh, y pues cada uno se dé cuenta de lo que es la realidad del país
y que en realidad es un buen país y que tiene mucho potencial, así como México seguramente, y que de pronto somos países que estamos tratando de mejorar, de cambiar un poco esos pensamientos que nos han lastimado tanto y pues progresar un poco y que las personas traten de tolerarse un poco más, pues eso es lo que yo pienso, para disminuir lo que es la violencia, la agresión. Eh, la gente creo que ya está despertando en Colombia y pues la gente quiere cambiar un poco, de pronto las, eh, las generaciones anteriores no quieren cambiar unas cosas, pero creo que todo esto se va a ir mejorando y pues reitero, invito a la gente a Colombia, vivan la experiencia y pues muchas gracias por haberme escuchado, habernos escuchado y pues sí. Vale, pues igualmente gracias a ti, Gabo, por estar aquí. Y pues esto sería el final de este episodio. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final y ojalá que puedan estar aquí para la próxima edición de Realidades. Muchas gracias. Listo, gracias a ti Rodolfo.